Hola a todos, esto es Patercos, patronaje para creadores. Yo soy Andrea López, patronista y diseñadora, y hoy estoy aquí en YouTube porque os quiero traer una idea, una variación que podemos aplicar a uno de nuestros patrones. Los que lleváis aquí tiempo ya lo sabéis, pero los nuevos no. Nosotros tenemos una tienda de patrones tanto en Etsy para los angloparlantes como en español en nuestra propia web patercos.com, en la que vendemos patrones en PDF listos para descargar, imprimir y coser. Uno de los patrones que tenemos a la venta es la blusa Mireia. La blusa Mireia es esta que podéis ver aquí en el maniquí, es también esta blusa. Y básicamente es una blusa camisera básica, con abotonadura, cuello camisero, puños camiseros, canesú, ¿vale? Una blusa básica. Es uno de nuestros patrones básicos y la verdad es que a mí me encanta justamente porque al ser tan básico se le pueden añadir, se pueden hacer muchas cosas, sirve como un patrón base. Podemos cambiar las mangas, de hecho yo he hecho dos blusas aparte de estas, cambiando con nuestros packs de mangas y de cuellos, pues cambiando eso, ¿no? En algunas las mangas, en otras añadiendo un cuello bebé, en fin, dejo por aquí las fotos para que os hagáis una idea, que es un patrón muy versátil. Pues bien, en este vídeo quiero enseñaros una variación más. Y bueno, la prenda en sí es un tipo de blusa que estoy viendo bastante en redes, me gusta el estilo y básicamente es como hacerla crop top. Básicamente es la blusa que llevo puesta, el patrón que he utilizado es el de la blusa Mireia, lo único que he hecho ha sido acortar el largo y cambiar un poquito los pasos de confección del cuerpo para poder añadir las lazadas y demás. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este vídeo? Aunque la transformación es muy básica, os la voy a enseñar rápidamente porque hay muchas personas que son muy principiantes, y después vamos a confeccionar el cuerpo solo, simplemente para que veáis el momento en el que hay que meter las lazadas y demás, porque realmente la confección no varía nada de lo que es la blusa Mireia, y como podéis ver aquí tiene su propio vídeo de confección al adquirir el patrón y demás. Por lo tanto, las mangas tienen sus pasos de confección en el vídeo original de la blusa, el cuello tiene sus pasos de confección también en el vídeo original de la blusa. No cambia nada, solo este paso, y para ponernos en situación vamos a seguir, vamos a ver los pasitos así un poco rápido. Además, como podéis ver, tengo aquí unas fotos del modelo antes de añadirle los bolsillos, y lo que voy a hacer también es añadir el patrón de los bolsillos en el propio post de lo que es el patrón de la blusa Mireia. De esta manera, tanto los que ya habéis adquirido el patrón como los que ya lo tenéis, si vais al post os podréis descargar los bolsillos por si queréis hacer esta variación y confeccionarla. De hecho, estos bolsillos los podríais añadir también a lo que es la blusa larga, con el largo normal y demás. Y nada, dicho esto, vamos con el tutorial. Solo tenemos que modificar dos piezas de patrón, la del delantero de la blusa y la parte baja de la espalda. Tenemos marcado en el patrón un piquete y una línea que nos define la cintura. La línea de cintura igualmente siempre va a ser perpendicular al centro delantero, centro espalda, y que pase por este piquete en el costado que os menciono. Lo único que tenemos que hacer es cortar o doblar el patrón por esa línea para dibujar el patrón en el tejido de ahí hacia arriba, en el caso de que queramos que la blusa quede a cintura. Además, voy a hacer como que el margen de costura es de un par de centímetros y ya está puesto. De esta manera, cuando yo haga el dobladillo en la prenda, quedará 2 centímetros por encima de la cintura. Podríamos hacerla más corta si quisiéramos. Como tenemos la línea de cintura de referencia, con la cinta métrica medimos, por ejemplo, queremos quitar 5 centímetros hacia arriba, pues una línea paralela. Y ya está. Esta es la modificación que hay que hacer. A la hora de confeccionar el cuerpo tenemos, por lo tanto, las dos piezas de delantero, tenemos las dos piezas de canesú de la espalda y una pieza del cuerpo de la espalda. Luego tenemos un par de cintas de tejido largas
que utilizaremos para hacer esas lazadas que se cogen en la cintura. Vamos a empezar por la espalda, por el cuerpo. En la parte superior tenemos unos piquetes que nos marcan para hacer un pliegue. Vamos a doblar el tejido revés con revés para que el pliegue quede en la parte exterior del tejido. Lo veis ahora mismo aquí, como lo plancho y me queda plano, como un pliegue de tabla. El pespunte para hacer este pliegue tiene que ser desde el contorno de la tela unos 4 o 5 centímetros paralelos al centro espalda. Solo queda marcado, como veis, en la parte superior. Ahora colocaremos las dos piezas de canesú para que queden derecho con derecho entre ellas, pero entre medias vamos a colocar la pieza de la espalda. Vamos a pasar un pespunte a margen de costura para unir las tres piezas de tejido, de manera que el cuerpo de la espalda va a quedar embolsado entre las dos piezas de canesú. Planchamos el canesú hacia arriba. Y de momento reservamos la espalda. En el delantero tenemos que tener entretelada únicamente el rectángulo del cruce, la parte de centro delantero. Vamos a hacer un primer pliegue hacia el interior de un ancho de 1 centímetro y después en el patrón tenemos marcados los piquetes que nos indican el ancho del cruce. Tenemos que hacer ese segundo doblez también hacia el interior de la pieza. Como podéis ver, fuera del cruce no me asoma nada de entretela. Recuperamos la pieza de la espalda y vamos a insertar el delantero por el hombro con la espalda. Tenemos que hacer lo mismo que hemos hecho para unir el cuerpo de la espalda. El hombro del delantero nos tiene que quedar embolsado entre los dos hombros del canesú. Las dos piezas del canesú entre sí quedarán derecho con derecho y entre medias tendremos el delantero. Una vez lo tenemos todo cogido con alfileres, pasaremos un pespunte a margen de costura. Es mejor hacer esta maniobra desde el escote, porque el hueco que tenemos es más amplio que en la sisa. Lo planchamos bien y repetimos el mismo proceso en ambos lados de la prenda, en ambos delanteros. Después tendremos que unir el costado de la espalda. Para unir el costado de la espalda podéis hacer el pespunte que más os guste, con remallado, costura francesa, etc. ¿Cuáles son las medidas de las lazadas? Tienen un ancho de 3,5 centímetros y un largo igual a el ancho del rollo del tejido, que suele ser de 140 centímetros. Por lo tanto, mis lazadas miden 140 centímetros por 3,5. Vamos a doblarlas enteras por la mitad, de manera que quede el derecho hacia afuera. Y solo en el extremo inicial doblaremos los laditos también hacia el centro. Vamos, como si fuera una cinta de bies, pero está cortada al recto hilo. Hacemos este inicio para que ahora, al ir a la máquina, nos sea más fácil empezar. Tenemos que sellar este pliegue que estamos haciendo
con un pespunte recto por el borde, muy pegadito al borde. Ya tenemos nuestras cintas preparadas, recuperamos el cuerpo y es hora de coser tanto el cruce como el bajo. En la parte del bajo, en el cruce delantero, vamos a doblar la pieza derecho con derecho y pasaremos un pespunte a 2 centímetros de margen de costura, ya que vamos a hacer el dobladillo, como digo, utilizando 2 centímetros de margen. Volteamos el cruce y planchamos. Cuando ahora vayamos a la máquina, la lazada nos va a quedar cogida con la costura del cruce. La introduciremos aquí. Como ya tenemos el cruce marcado con la plancha, simplemente tenemos que hacer en ambos lados del delantero un pespunte recto por el borde de arriba a abajo. Antes de llegar a la parte de abajo, doblaremos el dobladillo con la forma final que tiene que tener e introduciremos la cinta dentro del cruce. Una vez los dos cruces están hechos, apartamos la cinta y empezamos a coser todo el dobladillo. Para terminar con la cinta, lo que vamos a hacer es fijarla al bajo de la prenda unos 8-10 centímetros desde el cruce. Pasaremos un pespunte por encima del que hemos hecho en el dobladillo. Repito, unos 8-10 centímetros desde el centro delantero es suficiente. Esta cinta, aparte de tener un carácter decorativo, de diseño, es muy útil porque va a permitir que la prenda, aunque es cortita y suelta, como está sujeta en el centro delantero, no se nos va a levantar los brazos, no se nos va a levantar la blusa ni nada. A partir de aquí el cuerpo ya está confeccionado, podemos añadirle las mangas, el cuello camisero, tal como se explica en el vídeo de confección respectivo del patrón. Lo que sí que vamos a ver es la opción si queremos añadir este nuevo bolsillo. Lo primero que vamos a hacer es colocar las piezas de los costados del bolsillo y la de abajo derecho con la pieza central. Tenemos que pasar un pespunte a margen de costura con remallado. Importante, cuando hagamos los pespuntes tenemos que llegar a la línea de costura real, a la esquina real, no al borde del tejido, es decir, 1 centímetro hacia adentro del borde. Después plancharemos los márgenes de costura hacia la pieza central y haremos un pespunte de carga en todas ellas. Prepararemos el dobladillo de la parte superior del bolsillo, 1 centímetro hacia adentro y después otro doblez a 3 centímetros.
En la parte baja del bolsillo colocaremos derecho con derecho estas dos líneas, en ambos lados. Pasaremos un pespunte con remallado y plancharemos. Vamos a asear los laditos del dobladillo del bolsillo, doblando la pieza derecho con derecho y pasando un pespunte a margen de costura. Le damos la vuelta, planchamos y pasamos un pespunte para fijar el dobladillo de lado a lado. Para terminar el bolsillo, plancharemos el margen de costura 1 centímetro hacia el interior. Fijaros que he remallado todo el contorno del bolsillo. Una vez el bolsillo esté cosido a la blusa, lo que podemos hacer en el extremo, en la parte superior del dobladillo, es doblar la parte de costado sobre sí misma, para que en la parte superior el bolsillo quede plano y en la parte inferior tenga volumen. Finalmente, como esto es una modificación que estamos haciendo de un patrón original, el patrón en sí no tiene colocadas las marcas del bolsillo, puesto que este bolsillo no formaba parte del diseño. Así pues, mi recomendación es que coloquéis el bolsillo con el costado paralelamente al cruce delantero, al centro delantero, que es una línea recta. Podéis colocarlo un poquito más arriba, un poquito más abajo, dependiendo de lo que os guste, pero que visualmente quede paralelo al centro. En el maniquí podéis más o menos marcar los puntos y después en plano lo termináis de perfeccionar, lo sujetáis con alfileres, lo hilvanáis para ver que os gusta cómo queda y finalmente solo tenemos que pasarle un pespunte por el bordecito, por el contorno del bolsillo. Y con esto hemos terminado de confeccionar este nuevo modelo de blusa. Bueno, ya la hemos confeccionado. Habéis visto que con una modificación mínima sale un diseño totalmente diferente. Y pues mirad, os pongo aquí unos técnicos de ideas, ¿no?, que podrían salir igual que las que os he enseñado al principio, ideas que simplemente cambiando el cuello o las mangas pues tendríamos, manteniendo el cuerpo, ya digo, porque además no es porque lo haya hecho yo, pero he de decir que a mí me gusta bastante el fit sueltecito que tiene este patrón de blusa. Entonces, así veis en técnicos, en dibujo lineal, ¿no?, un poquito ideas de cómo podrían quedar diseños de esta blusa cambiando mangas y cuello. Por otra parte, en la caja de información, aparte del link y eso del patrón, voy a dejar un link a otro vídeo de YouTube en el que os explicaba, en las variaciones que os he puesto al principio, cómo redibujaba la línea de escote para poder añadir los cuellos que veis en esas blusas, los cuellos del pack de cuellos, ¿no? Porque a veces la línea de escote que viene en nuestro patrón, como es en este caso, no coincidirá con la línea que necesitaban los cuellos para poder añadirlos. Y nada, si os ha gustado me lo podéis decir en los comentarios y seguiremos haciendo hacks, ideas para
para reaprovechar patrones, para no quedarnos con una única idea de lo que es el patrón, ¿no? Digamos, de lo que os ofrecemos, sino de poder sacar pues, prendas diferentes de un único patrón.